Muy buenas a todos y a todas, aquí Duéleme un día más y hoy, tal y como os había prometido, vamos a empezar con la tutorial para que podáis ser unos grandes duelistas de Yu-Gi-Oh! Empecemos con la primera parte, que es el campo de duelo. Aquí Yugi nos va a enseñar todo lo que necesitamos saber sobre nuestro campo de duelo. Cuando lo hayas aprendido estarás camino de convertirte en un experto duelista. Empecemos por el deck. Evidentemente, no puedes batirte sin un deck. Tu deck debe tener al menos 40 cartas. Además, solo puedes tener un máximo de 3 copias de cada carta, así que no te creas que puedes meter 40 copias de la misma carta en el deck. Cuando lo hayas aprendido, estarás camino de convertirte en un experto duelista. Empecemos por el deck, otra vez. Evidentemente, no puedes batirte sin un deck. Tu deck debe tener al menos 40 cartas. ¿Hola? ¿Otra vez Yugi? Vale, Yugi, gracias por repetir 2 veces lo mismo. Bueno, seguimos. Este es el cementerio. Aquí es donde colocas las cartas de monstruo destruidas y las cartas mágicas y trampa utilizadas. Durante un duelo, te está permitido comprobar las cartas del cementerio de tu adversario. Esto puede resultarte muy útil, puesto que conocerás las cartas que ya ha jugado tu rival. Esta es la zona de cartas de campo. Aquí es donde colocas o activas las cartas de conjuro de campo. Si tu adversario coloca o activa una nueva carta de conjuro de campo, cuando tú ya tienes una en juego, tu carta mágica de campo será destruida. Eso significa que solo puede haber una carta mágica de campo en juego durante todo el duelo. Bueno, al menos en ese momento. Esta es la zona de Fusion Deck. Aquí es donde colocas tu Fusion Deck. Tu Fusion Deck está compuesto únicamente por cartas de monstruo de tipo fusión. Cuidado, las cartas de tu Fusion Deck no cuentan de cara al requisito mínimo de 40 cartas de tu deck. Es decir, puedes tener 100 Fusion Deck, o sea 100 monstruos en el Fusion Deck que no contabilizan las 40 del deck. Esta es la zona de cartas de monstruo. Muy bueno, solo puedes tener un máximo de 5 monstruos en el campo al mismo tiempo. Esto significa que si tu zona de cartas de monstruo contiene 5 cartas de monstruo, no podrás colocar o convocar a otro monstruo hasta que una de tus cartas de monstruo sea destruida o una carta de conjuro o trampa la envíe al cementerio. Reflexiona bien antes de convocar a un monstruo, porque el espacio es limitado. Por último, pero no menos importante, esta es la zona de cartas de conjuros y trampa. Aquí es donde colocas tus trampas, tus cartas de conjuro, y tus cartas trampa. Solo puedes tener como máximo 5 cartas a la vez en zona de cartas de conjuro y trampa. Más tarde lo explicaré con detenimiento, pero has de saber que las cartas de conjuro continuos y las cartas de conjuro de equipo permanecen en el campo. Así que piénsatelo bien antes de usarlas, porque ocupan espacio en tu zona de cartas. Eso es todo lo que necesitas saber sobre el campo de duelo. Bien, vayamos a la segunda parte del tutorial, que son las fases de juego, donde cada duelo se divide en las 6 fases. Veamos cuáles son. Ahora vamos a conocer las 6 fases que componen un duelo. Estas 6 fases son... La verdad es que, en lugar de hablar sobre las fases de duelo, creo que sería más divertido empezar uno. Tú primero, es hora de batirse en duelo. Una simulación de duelo, chicos. La primera es la Draw Phase. En esta fase, robas una carta de la parte superior de tu deck y la añades a tu mano. Si no puedes robar una carta de tu deck durante esta fase, pierdes. La siguiente es la Standby Phase. Durante esta fase se activan determinados efectos de las cartas y, para mantener los efectos existentes de las cartas, se debe pagar un coste. Sin embargo, ahora no tenemos ninguna de esas cartas, así que pasemos a la siguiente fase. Es el turno de una importante fase de duelo, Main Phase 1. En esta fase puedes realizar una convocación normal o colocar monstruos, cambiar las posiciones de las cartas y colocar o activar cartas de conjuro o trampa. En otras palabras, durante esta fase
entran en juego todas tus mejores estrategias. Bien, intentemos colocar al varón del adicto espada en posición de ataque. Mueve el cursor, venga, lo convocamos. Haz clic derecho sobre el ratón y la palabra cambiará a colocar. Haz clic derecho de nuevo para volver a convocar, colocar y convocar. Selecciona el comando convocar para convocar la carta de monstruo en posición de ataque. El monstruo que has convocado aparecerá boca arriba y verticalmente en el campo. Si eliges el comando colocar, la carta de monstruo se sitúa en el campo en posición de defensa. Las cartas en posición de defensa están colocadas boca abajo y horizontalmente sobre el campo. Pues bien, ahora te toca a ti convocar al varón del adicto espada. Hazlo como te he enseñado. Haz clic izquierdo con el ratón para convocar en pantalla. Lo convocamos. ¡Lo has conseguido! Mientras estás en ello, intenta colocar un agujero trampa. Cuando muevas el cursor sobre agujero trampa, aparecerá el comando colocar. Antes de poder activar una carta trampa, primero debes colocarla en el campo durante tu turno. Eso es muy importante, chicos. Ya no queda nada más por hacer en esta fase, así que la damos por finalizada. Haz clic derecho en el campo donde no haya cartas. Aquí, por ejemplo, aparecerá una ventana con 3 comandos. Selecciona entrar en Battle Phase. ¿Ves un icono de espada sobre ese monstruo en el campo? Solo los monstruos con ese icono pueden participar en ataques. Es decir, solo las cartas en posición de ataque pueden atacar. Lógico, ¿no? Pues sí. Mueve el cursor sobre el varón del adicto espada. Aparecerá el comando ataque. Haz clic izquierdo con el ratón para iniciar el ataque. Ahora tienes que decidir a qué monstruo vas a atacar. Tu contrincante tiene 4 monstruos en el campo. ¿A cuál deberías atacar para ocasionar daño a los life points de tu oponente? Odio hacer esto, pero tienes que elegir por ti mismo. Es la única forma de aprender. Vale, elegimos a este. ¡Genial! El varón del adicto espada tiene un ataque de 1550. El ataque del monstruo de tu oponente solo es de 1200. Eso significa que tu monstruo es más fuerte y por lo tanto el monstruo de tu adversario resulta destruido. 1500 menos 1200 es igual a 350 puntos de daño, que son los life points de nuestro rival. Este es el final de la Battle Phase. Haz clic derecho en cualquier parte del campo y aparecerá otra vez el comando, o sea, la ventana con 3 comandos. Selecciona avanzar a la Main Phase 2. En Main Phase 2 puedes hacer las mismas cosas que he explicado para Main Phase 1. De todas formas, en este turno no puedes hacer nada más, así que ya hemos terminado con la Main Phase 2. Haz clic derecho donde no hayan cartas y selecciona terminar turno. Durante la fase End Phase, debido a que determinados efectos de las cartas puede que tengan algo que hacer, debido a determinados efectos de las cartas puede que tengas algo que hacer. Perdón. No obstante, ya que no tienes ninguna de esas cartas en el campo, este es el final de la End Phase. Es el fin de tu turno. Ahora le toca el turno a tu oponente. Fase Draw, fase Standby y demás. Sigue alternando turnos hasta que acabe el duelo. Y eso era todo sobre las fases. Bien, vayamos a la tercera tutorial. Ahora voy a explicar los distintos decks. Vamos a ver, Yugi. Hay 3 tipos de decks: Main Deck, Side Deck y Fusion Deck. Tu Main Deck está compuesto por 40 cartas o más. El Main Deck es esta zona que podéis ver aquí. Sin embargo, recuerda que las cartas de monstruos de fusión no entran en el requisito mínimo de 40 cartas. Además, solo puedes tener 3 copias de cada carta en tu deck, así que tienes que meditar cuidadosamente con qué carta vas a jugar cuando estés creando el deck. Otra regla sobre las cartas limitadas. Bueno, ya lo explicaré en el siguiente paso. Voy demasiado rápido. De acuerdo, Yugi. El side deck se utiliza para una partida. Es esto que veis aquí, chicos. Tras finalizar un duelo, se te permite usar tu side deck para ajustar el contenido de tu main deck. Por cada carta del side deck que incluyes en tu main deck, tienes que coger una carta del main deck y colocarla en el side deck. Es decir,
Si cogemos ahora estos dos monstruos y los pasamos al side deck, o sea, del side deck cogemos dos monstruos, hay que coger dos monstruos de aquí y pasarlos al side deck. Por ejemplo, ahí está. Si colocas dos cartas de tu side deck en el main deck, tienes que sacar dos cartas de tu main deck y colocarlas en el side deck. Tu fusion deck está compuesto únicamente por cartas de monstruos de tipo fusión. Recuerda, estas cartas de monstruo de fusión no cuentan de cara al requisito mínimo de 40 cartas de tu main deck. Aquí pueden haber 10.000.558.000 que no influyen para las 40, ¿vale? Y eso era todo sobre los decks. Gracias, Yugi. Y ya para acabar, chicos, el cuarto paso son las cartas prohibidas y las cartas limitadas. En el paso 3 expliqué que en tu deck puedes tener un máximo de 3 copias de cada carta. Pues bien, esa regla tiene ciertas excepciones. Para algunas cartas hay un límite especial del número de copias que puedes tener en tu deck. Estas cartas se denominan cartas limitadas. Hay dos tipos, cartas parcialmente limitadas y cartas limitadas. Solo puedes tener 2 copias por cada carta parcial limitada en tu deck. Solo puedes tener una copia por cada carta limitada en tu deck. Estas son las cartas limitadas. Solo puedes tener una copia por cada carta limitada en tu deck. Estas son las cartas parcialmente limitadas. Solo puedes tener 2 copias por cada carta en tu deck, parcial en tu deck. También hay una categoría denominada cartas prohibidas. Puedes tener cualquier número de cartas prohibidas en tu deck. No solo una. Sin embargo, en este momento no hay ninguna carta prohibida, así que no tienes que preocuparte. Uff, menos mal. Y eso era todo sobre las cartas limitadas. Y bueno, chicos, Yugi está señalando. Vamos a... Oye, deja de señalar ya. Hombre, deja de señalar. Bueno, chicos, esto era un poco para que podáis conocer mejor si te estás introduciendo a la saga o estás empezando a ver mis vídeos. La idea era un poco, tal y como comentaba en un vídeo anterior, que vieseis un poco la tutorial a grosso modo para que conocieseis un poco ciertos conceptos de lo que es el campo donde nos batimos en duelo, así como las diferentes fases que hay, la construcción de los decks de cartas y así como las limitaciones que hay con algunas cartas prohibidas y demás. Todos estos conceptos ahora, que ya los habéis visto, vamos a empezar a aplicarlos a partir de ahora, chicos, como no, en la serie que estamos viendo sobre Yu-Gi-Oh! Sin más dilaciones, este vídeo espero que os haya ayudado muchísimo, que haya sido sobre todo enriquecedor. Si te estás introduciendo, espero que te haya gustado, que conozcas ahora un poco más este juego de cartas. Y como no, si ya conoces esto, pues bueno, que veas simplemente como me pasó a mí, recordar ciertas cosillas y un poco la nostalgia de cuando habías empezado, que nunca está de más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que continuéis viendo esta serie de Yu-Gi-Oh! Sin más dilaciones, este humilde servidor se despide hasta el próximo vídeo. Adiós. Di adiós, Yugi, di adiós, hombre. Adiós, chicos. Ahora sí nos vamos, adiós.